hoy es día de resurrección. Come on, ¿cuántos están emocionados por eso? Es fiesta para el cristiano. Diga gloria a Dios por eso. Y hoy yo quiero dar esta palabra, vive. ¿Cómo es la palabra? Vive. Y esto es una declaración dirigida a ti. Vive. Dice, pastor, a ver, respire, estoy vivo. Quizás muchos están respirando, pero en realidad muchos existen, pero no viven. Muchos respiran, pero no viven. Muchas veces en la Biblia, sobre todo en el libro de Ezequiel, muchas veces en la Biblia, Dios le dijo, y pondré mi espíritu sobre ustedes y vivirán. Pero Dios le estaba diciendo eso a una sociedad, al pueblo de Dios, que estaba respirando, estaba viviendo. Pero decían, yo veo que caminan, veo que comen, veo que respiran, pero no viven. Y Dios decía, pondré mi espíritu y viviréis. Y entonces Dios está diciéndonos a todos nosotros que es posible respirar, es posible que el médico certifique que estás vivo y no vivas. Es posible que tú abras los ojos y duermas y respires y comas, pero no vivas. Por eso hoy quiero que recibas esta palabra. Tienes toda la posibilidad de vivir. Vive, diga conmigo, recibo la vida. Dios da la orden, Dios te da la orden y la orden es vive. Vive a pleno, vive con plenitud, vive agradando a Dios. Vive sano, vive santo, vive para Dios, vive disfrutando, vive con alegría, vive con optimismo, vive con emoción, vive buscando al Señor, vive con contentamiento, vive con paz en el corazón. Eso es vida. Tener relación con Dios es vida. Vive para Dios, vive buscando a Dios, vive respetando a Dios, vive con temor a Dios. Cuando tú no estás inclinando tu vida a Dios y solamente respiras, no vives, solamente existes. Pero hoy la orden del cielo es vive. Dios es el dador de la vida. La Biblia dice, Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay vida sin Cristo. Nadie se preocupó por nosotros. Solo Cristo. Dios te vio deseable. Pero pastor, estaba yo en pecado, estaba mal. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que la recompensa solamente por nacer es la muerte. Porque cuando nacemos, nacemos en pecado. Y el fin y la recompensa de los que nacen es la muerte. Por eso, antes de morir, necesitamos recibir la vida de Cristo. Porque en ese momento recibimos la vida de Cristo y la vida se convierte en vida eterna. La vida real. No es vida de existir o respirar, sino la vida real, la que da Cristo, la plenitud. Dios te vio deseable cuando estabas mal, en pecado, confundido. Dios te vio deseable y te dijo, vive. Y me gustaría que mires una historia después en tu casa, en Ezequiel capítulo 16, con más tiempo, pero te lo voy a leer porque es espectacular. Dice Ezequiel, la palabra de Dios dice de esta manera, en el día que naciste, nadie se preocupó por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti. Nadie tuvo compasión de ti ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada. Está hablando Dios de su pueblo, de Israel. Dice Dios, te vi tan indefensa, te vi tan mal, dice Dios. Y cuando Dios dice, te veo tan mal, que entonces me doy cuenta que te dejaron sola. Y hoy esta ha sido nuestro estado. En el día de nacimiento no fuiste deseada. Te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi ahí. Diga conmigo, gracias porque llegó Él. La gente diga, wow. Te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre, porque estaba recién parida, toda llena de sangre, este bebé. Mientras estabas allí tirada,
dije, vive. Y entonces la palabra de Dios dice, Dios dio la orden, te vi mal, te vi moribunda, te vi en tus sangres, te vi no deseada, sin compasión, nadie te cuidaba. Y yo dije, vive. Y hoy quiero que entiendas esto, que sin Cristo no pudieras tener oportunidad de vivir, que Él dio la orden y la orden fue vive. Y por eso hoy tienes que recibir la orden, agarrar la orden, porque el pecado nos tenía moribundo, nos tenía sucio, nos tenía sin ser deseados, nos tenía mal. El pecado nos tenía totalmente descuidados, pero Él dio la palabra. Y alguien diga gracias, Señor, porque Él dio la palabra cuando nadie te deseó. Él te deseó, Él te amó eternamente y dijo la palabra, vive. Vive, Dios da la orden, vive. Y cuando Dios da la orden, vive, no te está diciendo respira solamente, no te está diciendo existe, te está diciendo excede lo normal. Vive, no solo existas o sobrevivas. Vive. Esta es la orden. Y muchos hoy están existiendo sin vivir. Muchos están sobreviviendo sin vivir. Pero la orden no fue, sigue para adelante, échale ganas, a ver, levántate y acuéstate, porque eso es sobrevivir. ¿Y cómo está el día? Más o menos, ahí estamos. Porque la persona que no tiene esperanza y que no tiene propósito de Dios, simplemente existe, simplemente respira. Pero Dios dijo, yo no puedo darte eso porque eso lo vive cualquiera. Yo voy a exceder, voy a transformar este estado anormal a tu normalidad. Tu normalidad va a ser vive, tu normalidad va a decir existe, tu normalidad va a ser haz bien. Muchos viven, pero viven angustiados. Dios no te creó ni murió por ti para que vivas en angustia eterna. Hay un momento de angustia, pero Dios transformará la angustia en liberación. Vive mucha gente resentida, claro que está viviendo, pero viven resentidos. Dios no hizo la obra ni dio la orden de que vivas resentido. Dios no dijo, vive angustiado. Dios no dijo, vive resentido. Dios no dijo, vive con miedo. Eso no es vivir. Y muchos hoy están sobreviviendo. Están viviendo, pero con miedo. Están viviendo, pero con angustia. Están viviendo, pero sin esperanza. Están viviendo, pero resentidos por lo que pasó, por lo que pasa. Que hace un año que no trabajo bien, que no puedo ir de fiestas, que ya no puedo ir a los cumpleaños. Y uno se resintió con lo que pasó, con lo que vivimos. Y Dios dice, eso no es vivir. Vives, pero no es vida. Vives, pero no vives. Y entonces la orden es, vive. No solo existas, no solo sobrevivas, vive. 3 preguntas rápido que le quiero hacer. 3 preguntas urgentes que van a confrontarte para que te definas. La primera pregunta, en este tiempo que estamos viviendo, ¿estás creando otro evangelio? Es la primera pregunta. ¿Estás creando otro evangelio? Porque la Biblia habla que en los futuros tiempos habrá gente que hará su propio evangelio. Es decir, bueno, voy a ser cristiano sin leer la Biblia, voy a ser cristiano sin necesidad de congregarme, solamente me conecto, voy a ser cristiano sin orar, voy a ser cristiano de una vez al mes. Y muchos ahora, aprovechando la situación, están creando nuevas normas del evangelio. El mundo está cambiando, pero Cristo nunca cambió. La palabra nunca cambió. Y tú tienes que adaptarte a las circunstancias, pero no puedes cambiar el evangelio.
Porque la gente hoy está agarrando, estoy escuchando doctrinas raras que agarraron ahora. Unas doctrinas que estoy escuchando que se viralizan por la internet. La palabra de vida no se viraliza. Cuando uno predica esperanza y vida, no se viraliza. ¿Sabe lo que se viraliza, lo que es popular? La mentira, la confusión. Y la gente está diciendo unos cuentos raros y la gente le cree que ya vino Cristo, que ahora ya no hace falta ir a la iglesia, que para qué diezmar, que para qué ser santo, que para qué servir a Dios, mejor quédate en casa, mira un culto por ahí. Y ahora la gente está creando otro evangelio. Oh, cuidado, Dios te dio vida no para que tú creas, porque la Biblia dijo, el mismo Jesús dijo que nadie será digno de mí que le ponga y le quite una jota o le quite una coma a la palabra del Señor. Cuando tú creas otra normalidad, otras costumbres, otro evangelio, estás cambiando la Biblia. Y Dios no te da el permiso para cambiar la palabra del Señor. Los principios de Dios no se cambian por la cultura o porque estamos viviendo días difíciles. Tenemos que nosotros vivir en la palabra de Dios. Y esta es la palabra que quiero que recibas. Cuando Dios te dijo vive, significa vive como Dios te enseñó a vivir, como Cristo manda. No como tú quieras. Vive consagrado a Dios, como una persona que no es apóstata de la palabra. Segunda pregunta. ¿Crees que no necesitas a Jesús? Y esto está pasando hoy. Estadísticas dicen, después de un año, que la gente ya se dio cuenta que si no moriste en esta pandemia, ahora puedes vivir sin Dios. No puedes vivir sin Dios. Existes, sobrevives, pero no vives. Y muchos dicen, ay, la hago, voy a comprar, voy al mercado, voy un rato al gimnasio, una vez al mes voy a la iglesia. Sobrevives, pero Dios no te dio el permiso, ni la orden, ni te sacó de tu sangre sucia, moribundo, para que sobrevivas y cada tanto te acuerdes de Él. No, Él te dio vida para que vivas para Él, porque Él vive en ti. Las estadísticas dicen que cuando salgan de esta pandemia, la gente creerá que no necesita de Dios. Gallup, una de las encuestadoras más famosas, dice que en el año 1937, el 73% de la gente iba a la iglesia. Hoy, en el año 2020, 2021, bajó a 47%. La primera vez, first time ever, en Estados Unidos, que está por debajo del 50%. La gente cada vez dice, cada vez que la gente está naciendo, sobre todo la generación X y la generación de los millennials y los que vienen ahora, las Zetas y todas estas generaciones que tenemos de niños, cada vez dicen, yo no necesito ir a la iglesia y no necesito a Dios. La estadística dice que el 66% de los adultos naciendo antes del 46 están yendo a la iglesia. Los baby boomers, 58%. Y la generación X, 50%. Cuando va pasando de generación, la gente dice, no necesito a Dios. Y por eso los padres tienen un gran desafío. A los niños adolescentes, a los chiquitos, a los bebés, ellos cada vez que crezcan van a decir, why we gotta go to church? Let's go to the park. ¿Por qué? ¿Cómo va a poder convencer a sus hijos de que tengan una relación con Dios si usted no la tiene? Si usted no cree que necesita a Jesús, sus hijos van a vivir sin necesidad de Dios. Y usted, y es lo más difícil que crear, papá, mamá, tiene que ayudar a sus hijos a que vivan para Dios. Tercera pregunta, ¿qué harás con Jesús? Pilato se lavó las manos. Pedro lo negó. El joven rico prefirió su dinero en lugar de Jesús. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a abandonar? Porque Él nunca te dejó. Él te vio tirado en tus sangres, perdido, como un niño que está tirado en la calle y Él te agarró y te dijo, vive. Y tú vas a abandonar al que te dio la vida. Muchos hoy por las crisis, por la soledad, por la fatiga, por el cansancio,
dejan a Jesús. Entonces hoy te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con tu relación con Dios? No, es que ya, pastor, me cansé de las prédicas, de los sermones, de cantar, de la iglesia. Bueno, usted se puede cansar, pero en realidad usted no le está diciendo Dios a la iglesia, le dice usted no a Jesús. ¿Cómo le puede decir no al que le dio la vida? Quiero que usted entienda estas dos verdades rápidamente, para que reflexione. Dos verdades. La primera, existir y vivir sin Dios es una catástrofe. Hay muchas catástrofes en el mundo que el mundo se trata de recuperar, como lo que pasó en el 85, en el terremoto a México. Muchos todavía, al día de hoy, esas personas que vivieron esa experiencia todavía tienen miedo, están mal. Inundaciones, gente que en los deslaves perdieron casas en Guatemala. Mucha gente ha pasado cosas fuertes, pérdidas de seres queridos, pérdidas de amigos o familia por droga, por violencia. Y hoy estamos en una pandemia. Pero después se terminará esta pandemia y vendrá otra pandemia. Y un día va a haber un terremoto, y un día va a haber una inundación, y un día va a llover, y se va a inundar todo. Y uno dice, pastor, ¿qué está pasando? Si tú no tienes una relación con Dios, entonces tú vas a existir y vivir y pasar todo eso. Eso es una catástrofe. Porque el mundo siempre estará lleno de catástrofes. Porque en todas las sociedades y en todos los países, tengan plata o no tengan plata, hay catástrofes. Puedes estar en la comarca y en la aldea más pobre de Centroamérica o del mundo o de África, Nicaragua, Guatemala, México o Estados Unidos o el barrio más rico. A todos les llegan las catástrofes. Esto de la pandemia le tocó al multimillonario de Hollywood, que es famoso actor, y a la persona más pobre. Y todos tenían que hacer la misma línea para ver cómo agarraban agua, papel o una vacuna. Por eso Apocalipsis dice que ni pobre ni rico, ni esclavo ni libre podrá estar comprando si en aquel tiempo, ya en la gran tribulación, no se pone una marca. Porque las catástrofes no tocan estatus social, sino que le toca a la humanidad. Pero la verdadera catástrofe es cuando tú existes y no vives con Dios. Somos extravagantemente, inmensurablemente amados por Dios. Levanta tu mano en esta hora. Tienes que realizar esto, tienes que aprender esto, tienes que creer esto. Levanta tu mano y dile, gracias, Señor, porque soy extravagantemente e inmensurablemente amado por ti, Señor. Gracias. Dios te ama con un amor extravagante. Dios te ama con un amor inmensurable. No se puede medir. Es tan alto el amor de Dios, es tan bajo, es tan profundo, dice Romanos. Y la Biblia habla de que tiene una profundidad, una anchura, una altura que es inmensurable. Y entonces tú tienes esperanza, tú tienes oportunidad de bendición. Lo dice Joel en The Message. Change your life. Change your life. Not just your clothes. Come back to God, your God. And here's why. God is kind and merciful. He takes a deep breath, put up with a lot. This most patient God, extravagant in love, always ready to cancel catastrophe. Cambia tu vida, no solo tu ropa. Regresa a Dios, tu Dios. Y esta es la razón. Dios es bondadoso y misericordioso. Dios respira hondo y aguanta mucho con su gran paciencia. Dios es extravagante en amar. Siempre está listo para cancelar catástrofes. ¿Cómo Dios cancela catástrofes? Cuando tú vives para Él. Porque es una catástrofe vivir sin Dios. Existir, sobrevivir es una catástrofe.
¿Cómo se cancela? Cuando tú respondes a la orden de vida. Y luego Dios dice que cuando estamos con Él, podés contar con su amor extravagante. Alguien diga gracias al Señor. Alguien diga gloria a Dios. Cristo tiene poder para darle vida a tu vida. La vida tuya necesita vida. Y la vida que tienes solo te la da el dador de la vida. Él tiene poder de la vida. Él puede hacerte disfrutar de la vida. Él te puede dar vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. El poder de resurrección. Cristo resucitó de los muertos. Y la Biblia dice que ese poder hoy opera en ti. El mismo poder que resucitó a Cristo opera en ti. Dice Efesios capítulo 1, verso 19 y 20, la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Y esta frase es impresionante, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de lugares. Entonces el poder que operó en Cristo resucitándolo está operando en ti. El mismo poder de resurrección. Dios envió poder para darle vida al que estaba muerto. Y ese mismo poder te da vida si estás muerto. Y Él da vida, el mismo poder, la misma clase de mezcla, la misma clase de esencia. No sé cuál era la fórmula, pero era una fórmula de resurrección. Y Dios envió poder de resurrección al Cristo que estaba muerto. Pero Él resucitó al tercer día. 3 días de muerte, pero Él recibió un poder que le activó la vida y lo resucitó. Y ese mismo poder que tocó el cuerpo de Cristo es el poder que opera en nosotros. ¡Ah! Alguien diga, oh, gracias. Quiere decir que cuando hay pensamientos de muerte, pueden ser resucitados. Cuando hay sueños muertos, pueden ser resucitados. Cuando estás muerto de cansancio, ese cansancio se va a cambiar en fuerzas. Todo lo que está muerto, pensamientos, planes, visión, sueños, cuerpo, enfermedad de lo que sea, finanzas, recibe la vida porque el poder de Dios está en ti. Y la pregunta de muchos es, ¿puedo vivir? Sí, Dios te da el permiso. Dios te da el permiso para vivir. Sí, tienes la orden. Tienes la orden y el permiso para vivir. Disfruta y vive. Alguien diga conmigo, venceré porque Cristo venció. Diga conmigo, venceré porque Cristo venció. Cristo venció. Entonces, Él vive en mí. Él vive en mí. Ahora, como Él venció, usted puede vencer. Todo lo que está pasando hoy lo puede vencer. ¿Por qué? Si le contara lo que estoy pasando, pues yo no sé lo que está pasando, pero lo que está pasando lo puede vencer. Cristo estaba pasando algo, que fue asesinado y murió. Y el poder de Dios vino al tercer día y tocó su cuerpo muerto y lo resucitó. Nadie vuelve de la vida si no es por el poder de Dios. Por más que tengas buen ánimo, por más que tengas proyectos, por más que tengas un buen mentor, un buen maestro, no se vuelve de la vida con argumentos ni con matemáticas, no se vuelve de la vida con un plan ni con una estrategia. Se necesita algo sobrenatural. Y aquel que venció la muerte es el único que te puede hacer vencer lo que está muerto en ti. Y el único dador de la vida es Cristo. Porque el enemigo, el diablo, viene para matar, para robar y para destruir. El diablo nunca te va a dar vida, porque el diablo quiere matarte. Pero Cristo vino para que tengas vida.
Porque de tal manera te amó Dios, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, que dice, no se pierda, no muera, sino que tenga vida y vida eterna, vida en abundancia, vida en abundancia. Y dice Romanos en ese texto, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Recibe esta palabra, recibe esta palabra. El Espíritu, el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Cristo, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en... Es tan simple y tan profundo, es tan complicado y tan sencillo, porque esto tienes que creerlo, lo tienes que recibir, lo tienes que creer por la fe. Tienes que decir, sí Señor, yo deseo la vida. Sí Señor, Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte hoy opera en mí. Sí Señor, yo recibo la vida. Come on, tienes que decirlo, sí Señor, yo recibo esa vida. Yo creo, yo recibo. Come on, levanta tus manos ahí en tu casa, acá en el templo. Tienes que recibir la vida. No solamente saber que Dios existe, no solamente creer que Él está en el cielo, pero saber, creer y recibir que Él vive en ti y el poder de Cristo opera dentro de ti. Vive, esa es la orden, vive, esa es la declaración, vive, esa es la orden de parte del cielo, vive, no existas, vive, excede, ese es el clima. Dios no te pide vivir en temor, en miedo, en amargura, vive con toda la extensión de la vida, no solo respires, vive, no solamente estés existiendo, vive, no solamente sobrevivas, viva. Levanta tu mano y hoy diga conmigo, yo recibo la palabra, yo recibo la vida. Y la Biblia habla, y termino en esto, en esta segunda texto de Ezequiel, cuando estaba el valle de los muertos secos, que estaba un montón de huesos. Y Dios le manda al profeta y dice, quiero que profetices a estos huesos que están muertos y diles que vivan. Y esos muertos, esos huesos estaban secos y muertos. Y ahí habla de algunas realidades. Y quiero que compares tu vida hoy, ese valle de muertos secos, huesos muertos, secos, huesos muertos. Y Cristo en la cruz. Porque Cristo en la cruz sintió abandono en esa cruz. Y el profeta Ezequiel, cuando miró todo seco, se sintió abandonado. Y hoy mucha gente se siente abandonada. Pero cuando sientas abandono, cuando hay abandono, vive en comunión con Dios. Y nunca estarás solo, pastor. Hoy ese abandono es un lío con eso de los abrazos. A veces me quiero acercar, a veces me voy, no quiero ofender, no sé si dar la mano, si un puño, si abrazar, ya no sé, ya estoy confundido. Y a veces me sacan y a veces no sé. Porque uno siente abandono. Porque lo que hacía antes no sabe cómo hacerlo hoy. Antes no tenía que pedirle permiso a nadie para acercarme, darle un abrazo. Pero hoy, después de un año, uno se siente abandonado. Pero si te sientes abandonado en la carne, por tu amigo, por tu ser querido, tienes que entender que eso lo sintió el profeta, lo sintió Cristo en la cruz, lo sentimos hoy nosotros. Pero hoy la vida de Cristo rompe con ese abandono. No vivas en abandono, sino vive en comunión con Dios. Diga conmigo, yo recibo esto. Cristo en la cruz vivió soledad. El profeta en ese lugar estaba solo. Nosotros hoy sentimos soledad, pero hoy vive con la compañía del Espíritu Santo.
Hoy cancelo toda soledad atrofiada, toda soledad crónica, toda soledad que te está enfermando, toda melancolía, toda depresión. En el nombre de Jesús, hoy vive en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo. Él es tu compañía. Hoy, en este tiempo, mucha gente juzga, porque Dios le pregunta al profeta y le dice: ¿qué ves? Y él estaba juzgando un desorden, él estaba juzgando muerte, él estaba diciendo: el pueblo de Dios está muerto, esto es un desastre. Jesús se sintió juzgado en la cruz del Calvario. Y hoy, lo que ha pasado hoy, que todos te juzgan por cómo vives. Yo le pedí perdón a Dios, y creo que le tuvo que pedir perdón a mucha gente por juzgarlo en este tiempo. Porque a veces uno quiere que sea como uno, y uno no tiene la razón. Porque uno dice: ¿cómo puedes ir a comprar mandarinas si no puedes ir a la iglesia? Y a veces yo juzgué y no tenía que haberlo hecho. Porque yo digo: si yo puedo hacer aquello, puedo hacer esto. Pero en este tiempo nos juzgaron muchas veces mal. Muchas veces yo juzgué y pido perdón si le juzgué. Pero Cristo fue juzgado en esa cruz. Y yo quiero que tú vuelvas a entender esto: que el juicio de un pastor no está por encima del juicio de Dios. Que el juicio del pastor se equivoca y ofende. El juicio de un amigo. Pero el juicio de Dios, no. Él es el Dios justo. Olvídate de lo que yo pienso de ti. No te persigas. ¿Qué pensará el pastor de mí? Si fui, no, olvídate, yo ya dejé eso. Yo pedí perdón a Dios y cancelé eso. Porque yo estaba diciendo: me desespero. Tanto que enseñé y están durmiendo la siesta. Me desespero. Me siento como el profeta que está predicando y están escuchando una canción, dice Ezequiel. Pero Dios me dijo: sé sano de eso, no juzgues. Y yo creo que en todo este tiempo juzgamos a mucha gente. Me acuerdo hace un año que juzgamos al que nos dábamos cuenta que se infectaba. Hace un año, se infectó, seguro que no se cuidó, seguro que salió a la calle, porque no sabíamos nada de esto. Y hasta juzgábamos a quién se infectaba. Y el que se infectaba no quería decir nada porque sentía vergüenza, porque sentía que hizo algo mal. Porque el juicio a veces molesta. Pero Dios te juzga como juez justo, creyendo que tú tienes esperanza. El juez justo no te condena, ni te acusa, ni te señala, sino te dice: hey, extravagantemente te amo y soy el único que puede cancelar tus catástrofes. Come on. Alguien diga gracias a Dios por eso. Hay un desorden en el tiempo de la cruz. Había un desorden porque los discípulos pensaron que Cristo había fallecido. Todo se había caído para ellos. En los valles había un desorden, porque el valle de los huesos secos, un desorden, todo mezclado. Pero entonces hoy también nuestra vida es un desorden muchas veces. Pero en ese desorden hoy vive para que Dios te ordene. En medio de un desorden, la vida de Dios viene y trae orden a tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús: donde había muerte, porque en la cruz había muerte, en el valle había muerte, y hoy estás cerca de la muerte. Pero en medio de eso, hoy vive creyendo que Él cancela la muerte, cancela la catástrofe. Y hoy, en el nombre de Jesús, entregado a Cristo, tendrás vida eterna. Si tú te entregas a Cristo de corazón y te conviertes de verdad, no solamente vas a vencer la muerte de enfermedades, pero sobre todo la eternidad es tuya. Y quizás dice: pastor, no la pude vencer, me fui con el Señor. Listo, no hay ningún problema, porque si no vives acá, vives allá. Y si estás viviendo con Cristo acá, después seguirás viviendo allá, porque la vida que Él te da no es vida de tierra, no es vida de temporal, no es vida de residencia en la tierra, es vida eterna, es vida sin fin. Él es dador de la vida que no termina con tu
vida. Él te da una vida que no termina con tu vida. Él te da una vida que sigue cuando ya no vivas. Él es tan dador de la vida y Él es el dueño de la vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que te amó para darte vida eterna, porque dice que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede dar la vida? Si alguien te puede dar vida en la tierra, 90 años, 100 años, realmente es algo normal. Pero ¿quién te puede entregar la eternidad? Solamente Dios. Y quiero que entiendas que acá no estoy hablando de vida solamente acá en la tierra. Es vida sin fin, es vida eterna, es vida con Dios, es vida sin interrupción. Tú crees en el Señor Jesucristo y tendrás vida completa, eterna, profunda, sin interrupción. Alguien diga: oh, gracias, en Cristo soy vencedor de la muerte. Oh, gracias. Entonces, si hay cansancio, si hay fatiga, si hay dolor, si hay desorden, porque en Cristo en la cruz había fatiga, hoy hay fatiga. En ese lugar había un cansancio en el profeta porque no entendía lo que estaba pasando. Y hoy también quizás hay dolor. Cristo tuvo dolor. El profeta Ezequiel tenía dolor a ver al pueblo de Dios sin vida. Y hoy nosotros vivimos en dolor. Entonces, en esos tres escenarios, en Cristo, en ese valle de huesos secos y en el día de hoy, todo se soluciona con la vida de Dios. Porque Cristo por un momento tuvo dolor, pero después el poder de resurrección operó en Él y al tercer día resucitó. Y eso es el testimonio más fuerte, que hay cosas que están pasando que van a terminar y van a acabar. Hay cosas que estás viviendo, hay un dolor que va a terminar y Dios va a transformar el dolor en una danza. Él va a quitarte la angustia y la va a transformar en un contentamiento, en una risa. Volverás a reír. Dice: pastor, ¿cómo voy a volver a reír después de lo que pasé? Esto me cansó, esto me enfermó, me fatigó, ahora tengo miedo, tengo fobia. Bueno, yo voy a orar en el nombre de Jesús de Nazaret, que la vida de Cristo ahora cancele toda catástrofe en tu mente, toda fobia, toda anomalía, toda cosa que se formó a causa de lo que vivimos. Yo declaro que la vida de Cristo no solamente hace que tu nombre esté en el libro de la vida y te da eternidad, pero también la vida entra que se va el dolor, la vida entra que se va la angustia, la vida entra y se va la fatiga, se va el desorden, se va la soledad, se va el abandono. Todo lo que no es de Dios ahora queda controlado y cancelado por el poder de Cristo que da la vida. Todo lo que está mal en ti hoy llega a la orden, porque Cristo dice: vive. Y cuando Él da la orden de vive, significa que el abandono no puede permanecer en ti. Cuando Él dice vive, significa que ya no podrás vivir más sola ni solo. Cuando Él dice vive, ya no hay más desorden, ya no hay muerte, ya no hay fatiga, ya no hay cansancio. Ahora hay fuerzas, ahora hay ánimo, ahora hay esperanza. Oh, vive, 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 vive con optimismo, vive con esperanza, vive y revive. Revive. Come on, levanta tus manos. Revive. Oh, vuelve a la vida. Vuelve a la vida. Cada vez que Cristo se enfermó, se enfrentó con la muerte. El hijo de la viuda estaba muerto, le iban a enterrar. Se enfrentó y le ganó y dijo: resucita. Y el hijo de la viuda resucitó. Cuando se enfrentó con Lázaro, que estaba muerto, se enfrentó con la muerte, le ganó la muerte y lo resucitó. Cuando la niña estaba muerta con los padres y le dijo: déjame, y él sopla y él le dice y le ordena y comienza a estornudar, y vuelve la vida. Le ganó la muerte a la niña, al hijo de la viuda, a Lázaro, y cuando él mismo se encontró con la muerte, la venció. Para que entiendas que vas a ganar esto que estás viviendo con Cristo, lo vas a ganar, porque si Él venció la muerte, ¿cómo no te va a ayudar con lo que estás pasando, con los problemas, con la angustia, con la enfermedad, con el cansancio? Vamos, es el momento que vivas con optimismo. Vuelve
a tener optimismo. Hoy es un día de, pero pastor, usted no sabe lo que pasó. Vuelve a tener, todavía no pasó, no terminamos, pero estamos saliendo. Pero tienes que tener optimismo, no seas negativo, no seas incrédulo. Ya basta de ese comentario de incredulidad. Ahora dile: Señor, gracias porque estás conmigo, no me has abandonado. Vive con optimismo, vive con esperanza. Eso es vida, eso es revivir. Que la esperanza vuelva a ser parte de tu ser. Vuelve a sonreír, vuelve a decir: Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Dios me va a activar el momento de la restitución. Viene restitución por todo lo que perdiste, de compañía, de cumpleaños, de celebraciones, de plata, de trabajo. Dios va a recompensar, Dios va a restituir, vas a revivir, porque si Él te dice vive, significa que viene la revida, viene la vuelta a la vida. Revive, 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 revive. En el nombre de Jesús. Ezequiel dice: me dijo el Hijo de Hombre, porque cuando Ezequiel mira esos huesos ahí, los miras todo ahí, dice: bueno, Señor, ¿qué es esto? Y Él le habla y dice que se comenzaron a levantar. Cuando Él suelta la palabra, se comienzan los huesos a juntar y se forman los esqueletos, y después de los esqueletos se forman los músculos, y después se pone la piel, y después dice: bueno, ya están los hombres ahí, las mujeres listas, son un gran ejército, pero no tienen vida. Y Él le dice: ahora profetiza vida. Y le dice: espíritu de los cuatro vientos, sopla vida sobre ellos. Y cuando dice eso, la vida viene y se levanta un gran ejército. Y entonces el profeta le dice: Señor, ¿qué es esto? Y le dice: a ver, te voy a explicar. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Hoy es la iglesia. Eres tú, soy yo. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ellos dicen, pereció nuestra esperanza. Ellos dicen, estamos destruidos. Ellos están diciendo, estamos al horno. Es decir, ellos están pronosticando, vamos a perder. No hay esperanza. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y haré subir de vuestras sepulturas. ¿Quién está en el sepulcro? El muerto. ¿Quién está sepultado? El muerto. Y Dios dice: hey, te voy a hacer salir de la tumba. Tú vas a ser el nuevo Lázaro de este tiempo. Pero tú dices, no hay esperanza. Pero tú dices, voy a ser destruido. Tú dices, estoy seco. Hoy todas las circunstancias te secaron, te sientes destruido, te sientes sin esperanza. Pero Dios dice, esto se soluciona cuando le digo al Espíritu que sople de los cuatro vientos. Y le dice, dile, vamos profeta, dile, así dile. Y le dice, Espíritu de los cuatro vientos, sopla de los cuatro vientos vida. Esto se soluciona. Y cuando viene la vida de Cristo, todo aquel que no tenía esperanza, vuelve a la esperanza. Todo aquel que se sentía destruido, ahora no será destruido. Todo aquel que se sentía seco, no volverá a estar seco. ¿Entiende esto? Él entiende esto. Dios está vivo. Cristo está vivo. Él no perdió ninguna batalla. No está solo. Él vive. Cristo ha resucitado. Y Él vive. Y Él dio la orden de vida. 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 Come on, diga conmigo, gracias, Señor. Diga conmigo, gracias. La Biblia dice en Tesalonicenses, Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Dice Romanos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, yo creo hoy que Dios le levantó de los muertos, porque la Biblia
Biblia dice que la única manera que tengas salvación es que creas que Cristo está vivo. Pero no solamente que lo sepas, sino que esa vida que Él recibió, tú la recibas. Y Él dio la orden, y es la única manera de salvación. Es la única manera que nunca vuelvas a vivir en destrucción o en desesperanza o seco. Se va eso que sientes seco, la desesperanza se va, la destrucción no existe, porque ahora dice la palabra que si tú confiesas con tu boca, vamos, alguien tiene que confesar y decir: yo confieso que Cristo es el Señor, Él venció, Él resucitó al tercer día. Y si tú crees que Él resucitó de los muertos, Él dice que te da la oportunidad de ser salvo, y eso significa que tienes vida, que venciste el pecado y la muerte, y hoy se abre el capítulo de la eternidad. Hoy día conmigo: yo creo, yo confieso con mi boca que Cristo es el Señor, y confieso con mi boca que Dios le levantó de los muertos, y hoy yo vivo ahora destruyendo todo lo seco. Hoy se destruye todo lo que no tiene esperanza. Hoy se destruye todo aquello que pensaba que me iba a destruir a mí. Yo ahora lo enfrento con la vida de Cristo. Vida, vida, vida. Mire estas imágenes. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, Son of man, can these bones live? I said, O sovereign Lord, you alone know. Then he said to me, Prophesy to these bones and say to them, Dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, Prophesy to the breath, and say to it, Come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live. So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Lleno de vida. Estábamos secos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Estábamos sin esperanza. No hay abandono, no hay soledad, no hay desorden que pueda con la vida de Cristo. No hay fatiga ni cansancio que pueda con la orden que te da y te dice: vive. Él vive. Cristo ha resucitado. Y por eso hoy la palabra y la orden es: vive. Por favor, ponte en pie. Ahí en tu casa, aquí en el templo, ponte en pie. Pero dice: pastor, pero no me gusta que me den órdenes. No me gusta que nadie me diga. Pero la orden es con tanta buena intención, por su amor eterno, extravagante, y como aquel que es único capaz de sanar catástrofes. Habla a tu corazón y a tu familia, porque en este tiempo fuimos, compramos, trabajamos, hicimos aquellos, pero es como que en este tiempo muchos dejaron de vivir. Y hoy vamos a recomponer eso y vamos a sanarnos de eso. Y yo quiero pedirle hoy al Espíritu Santo, ahí donde tú estás, que recibas la vida, que sople vida.
y que tú hoy voluntariamente digas: yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor, y yo creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces hoy soy salvo. Soy salvo de la muerte. Soy salvo del cansancio. Soy salvo de la fatiga. Soy salvo del desorden. Soy salvo de la soledad. Soy salvo del abandono. Soy salvo de los malos entendidos, de sentirme solo, de sentirme rechazado. En estos tiempos gente se sintió y se siente angustiada, rechazada, fatigada. Pero hoy es el día de tu sanidad, porque Dios dio la orden. Estabas tirada en tus sangres como aquel bebé que todavía tiene el cordón umbilical, abandonado, sin que nadie lo abrace, ni lo cuide, ni le ponga una cobijita, moribundo, ya a punto de respirar. Él dio la orden y dijo: vive. Y esa orden hoy la recibimos, la creemos.